Muy bienvenidos sean todos una vez más al canal de Invertir desde casa. El sector bancario está empezando a mostrar sus fisuras, con dos grandes bancos teniendo que ser liquidados esta última semana. Con la fuerte caída en los precios, ¿conviene invertir en acciones del sector bancario ahora? Los bancos son negocios simples y complejos al mismo tiempo. Me voy a quedar con la parte simple para que esta explicación te aporte valor y para que vos puedas comprender qué fue lo que motivó el quiebre o la liquidación de Silvergate y Silicon Valley Bank y para que vos entiendas qué es lo que está pasando y cómo poder moverte con inteligencia en el sector bancario en la actualidad. Rápidamente, ¿qué es lo que hace un banco? Un banco es un intermediario en la economía. El banco pide o toma prestado dinero de la gente, ofreciéndole algún tipo de rentabilidad. Esos son, digamos, los pasivos de un banco. Y al mismo tiempo toma ese dinero, ese capital, y lo coloca en activos financieros que le produzcan una mayor rentabilidad. ¿Para qué? Con ese spread financiero generar su ganancia. ¿En qué se basa principalmente su negocio? Explicado así de simple, yo diría que el negocio de un banco se basa en una sola cosa: confianza. No importa qué tan bien capitalizado un banco diga que esté, no importa que su CEO salga y diga que los ratios de liquidez de su banco son los mejores de la competencia. Si la gente no tiene confianza en un banco, muy simple, va a retirar sus ahorros y punto. Entonces, en líneas generales, así funciona el negocio. Vamos entonces a las novedades. Dos grandes bancos tuvieron serios problemas esta semana. El primero de ellos, seguramente lo conoces, Silvergate SI por su ticker de bolsa, que nació como un banco exitoso en el mundo de los bienes raíces y del mercado inmobiliario y que luego se pasó de un 100% al mundo de las criptomonedas, uno de los bancos cripto más conocidos. En julio de 2022 el CDR llegó a la Argentina, los inversores de Argentina podían invertir directamente en este banco cripto de ese momento, pero la gloria lamentablemente duró 9 meses porque el miércoles pasado, 8 de marzo de 2023, anunció que se va a liquidar. Va a vender sus activos y va a buscar devolver el dinero a los ahorristas. En el medio, los inversores sufrieron pérdidas descomunales. El segundo, el Silicon Valley Bank, un banco principalmente dedicado a trabajar con clientes que eran startups tecnológicas y empresas de capital de riesgo que financiaban estas startups tecnológicas, en donde hace 5 minutos antes de empezar a grabar este video, el día viernes, hoy es 10 de marzo, el Estado de California acaba de avisar que va a apoderarse del banco y a través de la Corporación Federal de Seguros Bancarios va a liquidar sus activos con la idea de tratar de devolver el dinero a los ahorristas. No creo que se pueda devolver todo, pero algo seguramente van a poder recuperar. Lo importante de todo esto es qué fue lo que pasó con estos bancos y, más importante, ¿hay riesgo de contagio en todo el sistema bancario? En líneas generales, lo que pasó en ambos casos fue curiosamente algo muy similar. Sin embargo, trabajemos con el Silicon Valley Bank, con ese ejemplo, para que vos los entiendas con algo más palpable. Convengamos que, al ser un banco cripto, Silvergate trabajaba en base al aire. Eso es la cripto. Cuando creas algo en base al aire, no generas algo. Aire es lo que queda. Trabajemos con el primer ejemplo que te va a servir más. Desde fines de 2021, el mundo tech, por decirlo de alguna manera, los clientes de SBB venían muy golpeados. ¿Por qué? Desde 2021, ya lo sabes, la inflación viene empujando bastante en todo el mundo, en los Estados Unidos y en Europa. ¿Qué fue lo que hizo eso? Muy simple, que la Reserva Federal empieza a subir las tasas de interés para tratar de bajar la inflación. Al mismo tiempo, ¿qué fue lo que generó eso? Una mayor aversión al riesgo, es decir, un rechazo hacia el riesgo. En otras palabras, ya no hay dinero gratis para financiar cualquier empresa disruptiva que promete un crecimiento algún día en el futuro. Y en medio de eso, ¿quién era el banco preferido o estrella de este tipo de empresas tecnológicas? Adivinaste, Silicon Valley, mira ese nombre, Bank, el banco de las empresas tech. Y te voy a explicar en forma simple, hiper simple, qué fue lo que pasó. En su hoja de balance, un banco tiene, como toda empresa, pasivos y activos. Cuando un banco recibe depósitos, estos serían sus pasivos, los depósitos de la gente, el banco invierte ese dinero en activos que le produzcan más rendimiento para lograr ese famoso spread financiero. Después de todo, ahí está su ganancia, ¿no? Y por supuesto que desde Invertir desde casa lo vamos a seguir simplificando más. Imagínate este supuesto. ¿Qué pasa cuando la gente quiere retirar su dinero
si el banco no tiene el cash disponible, debería vender algún activo para cubrir esa retirada, ¿no? Soy consciente y te reitero, lo estoy simplificando demasiado porque sé que los bancos tienen reservas, los bancos tienen caja disponible y otras cosas más. Pero este proceso tan simple que acabas de ver es el que se da cuando mucha gente quiere retirar su dinero. Cuando eso pasa es muy probable que el banco se vea obligado a vender algunos de los activos financieros que compró con el dinero de sus depositantes. Y acá viene el centro de la cuestión, la pregunta del millón. ¿Qué pasa si en ese momento en donde un banco se ve obligado a vender, el activo en el cual invirtió está en un valor deprimido? Léase, ha caído de valor. ¡Voilá! Debe materializar la pérdida y reportar la pérdida de ese activo en su estado de resultados. Debe anunciar que perdió dinero y eso no es bueno para un banco. Lo digamos en forma de un ejemplo práctico. Silicon Valley recibió dinero e invirtió en un bono hipotecario. Ese bono hipotecario le prometía flujos de caja libres determinados. Cuando suben las tasas de interés, ¿qué es lo que pasa? Como tío Sam nos está pagando más, yo inversor, yo mercado, le voy a pedir más rendimiento a ese bono hipotecario. ¿Cómo le pido más rendimiento a esos flujos de caja libre futuros que son fijos? Pagando menos por ese activo. Y el valor presente de ese activo tiende a caer. Silicon Valley, como muchos bancos, sufrió ese tipo de pérdidas, pero el problema para este banco fue que tuvo que vender y materializar esa pérdida porque mucha gente le empezó a pedir su dinero. Y ahí está, eso fue lo que pasó. Entonces, y como sé que esto puede ser algo complejo, lo pongamos en placas muy simples y veamos cuál es el escenario que enfrentó Silicon Valley. Sus activos, le hace bonos, equity, letras, cayendo de valor por el aumento de las tasas de interés, y el mundo tech, sus depositantes, pidiéndole a gritos su dinero. Resultado, para cubrir los retiros de depósitos tuvo que vender a pérdida esos activos. ¿Y qué es lo complicado de todo esto? Que este es un círculo que se retroalimenta. Imagínate, si hay mucha gente pidiéndole dinero a un banco, el banco tiene que vender y reporta pérdidas. Si vos tenés tu dinero todavía en ese banco, estás viendo que estás reportando pérdidas. ¿Vas a dejar tus ahorros ahí? Es tu capital que te cuesta mucho conseguir. Seguramente haga lo mismo. Pidas retirar y el banco tenga que hacer lo mismo. Y ahí empieza a retroalimentarse el círculo vicioso y ahí empiezan los problemas de liquidez. Un problema muy similar sufrió Silvergate, que, habiendo tenido como principal cliente al exchange FTX, luego de la quiebra de ese exchange, perdió a uno de sus principales depositantes y al mismo tiempo a un deudor a quien le había prestado mucho dinero. ¿Eso qué fue lo que generó? Que los otros depositantes, los otros ahorristas que tenían su dinero en este banco cripto, se asustaran. ¿Y te acuerdas lo que te dije al principio? No importa lo que diga un CEO de un banco, no importa los ratios de liquidez, los gráficos que muestre. Si la gente pierde la confianza en una institución financiera, le va a pedir su dinero y el negocio de ese banco se terminó. Dicho y hecho, el banco Silvergate anunció que va a liquidarse. Entonces, ¿conviene invertir en bancos con esta caída generalizada de los precios? ¿Hay riesgo sistémico? Antes de darte mi opinión personal, que te la voy a compartir con mis fundamentos, déjame decirte que estamos entrando en la última semana de inscripciones al curso de inversión del canal Invertir desde casa. Quedan los últimos cupos disponibles, así que si quieres aprender a invertir en bolsa en forma simple, práctica, amena, pero sobre todo práctica, viendo lo que uno debe fijarse, las precauciones que uno debe tomar para aprender a gestionar tu capital en forma inteligente y prudente en el largo plazo, con los métodos de valoración que han aplicado los mejores inversores del mundo que han ganado muchísimo dinero en forma comprobable en la bolsa, te dejo el link en la descripción. Si quieres aprender a invertir conmigo y con toda esta comunidad, súmate a los cursos. Esta es una opinión totalmente personal. No creo que exista un riesgo sistémico generalizado en el sector bancario en general. Los grandes bancos están bien capitalizados y luego de la última gran crisis financiera se tomaron algunas medidas para asegurarse la correcta capitalización de los grandes bancos de los Estados Unidos. No ahondemos demasiado, pero macroeconómicamente no veo un riesgo sistémico. Sin embargo,
Eso no significa que me sienta atraído actualmente por las actuales valoraciones de muchos de estos bancos. No creo que el precio sea atractivo comparado contra la rentabilidad futura que ofrecen estos negocios. Tampoco me siento atraído, por otro lado, por bancos más pequeños con más potencial de crecimiento o bancos de economías emergentes. En lo que a empresas del sector financiero se refiere, principalmente aseguradoras y bancos, el negocio asegurador es un negocio financiero, trato de manejarme o de fijarme en empresas de probada calidad, las mejores del rubro y en las economías más sólidas o más maduras. Tengo una empresa del sector financiero en el portafolio personal y en el portafolio de IDC que creamos los fines educativos, pero es una empresa con un enorme patrimonio neto y con algo así como 125 mil millones de dólares en la caja. A Warren Buffett muchas veces se le criticó que tiene mucho dinero, pero él siempre dijo: mucha gente nos ha confiado el dinero a Charlie Munger y a mí y nos gusta dormir tranquilos. Ustedes habrán visto que cada tanto la suerte puede cambiar rápidamente para una empresa del sector financiero. Con Berkshire Hathaway yo personalmente duermo muy tranquilo. Un método muy simple para valorar un banco o una empresa financiera es el Price to Tangible Book Value, que compara el precio de mercado con el valor en libros tangible de cada acción. Es muy fácil conocer la ratio, únicamente tenemos que comparar el precio de mercado con el valor en libros tangible que tiene cada acción en su hoja de balance. Y como vas a ver ahora en pantalla, las principales páginas lo muestran en forma gratuita yendo a la pestaña de valoración de todas las acciones. Te vamos a dejar todos los links en la descripción. Una estrategia de valoración muy simple, sencilla, pero yo diría que bastante inteligente para estas empresas del sector financiero es la siguiente. Calcula la ratio media de valoración Price to Tangible Book Value de los últimos 5 o 10 años de una empresa. Ahora vemos un ejemplo. Y una vez que tengas esa ratio media de valoración que le dio al mercado, aplícale un margen de seguridad. Aplícale un 30%, aplícale un 50%, todo depende de tu grado de certeza o de tranquilidad con este sector un tanto volátil y un tanto cíclico del sector bancario, que trabaja apalancado, por supuesto. Y por último, a este método aplicarlo únicamente con las empresas de renombre, las empresas líderes indudablemente de su sector. Pongamos un ejemplo, el Bank of America, el preferido de Buffett, tuvo una ratio Price to Tangible Book Value de 1,64 veces en los últimos 5 años, como ves acá. Tenés la ratio máxima y la ratio mínima, pero la media fue esta. Entonces, digamos que aplicando un margen de seguridad de entre el 50 o el 30%, una ratio de valoración de 0,8 a una vez valor tangible en libros podría ser interesante para ingresar en esta empresa, hablando en líneas generales, por supuesto. El dinero atrae la codicia y estos bancos se manejan con una commodity, que es el dinero. Entonces, yo me manejaría con buen margen de seguridad cuando invierten estas criaturas un poco volátiles que son los bancos. Sin ir más lejos, Warren Buffett, Berkshire Hathaway, es el principal accionista al día de hoy de Bank of America. Pero ¿sabes cuándo invirtió? En el año 2008, en plena crisis del sector, en la gran crisis financiera. ¿Cómo? Prestándole dinero al Bank of America a cambio de acciones preferentes convertibles en acciones comunes a un valor, creo, si no me equivoco, de $5 por acción. Es decir, a un precio ridículamente deprimido por el estrés financiero que había. Por supuesto, requería conocimiento del sistema y requería mucho coraje, pero yo creo que el margen de seguridad en esta clase de empresas debería ser mucho mayor. Deja tu me gusta en caso de que el video te haya aportado valor y te haya sido de utilidad. Déjame en los comentarios tus opiniones al respecto. Este tema da un montón para hablar. Nadie sabe cuáles pueden ser los efectos. Personalmente di mi opinión, pero me gustaría saber cuál es la tuya, cómo te estás manejando el día de hoy. Y bueno, sin más, un gran saludo como siempre, que sigan bien e inviertan bien. Y como siempre también, nos vemos pronto en el próximo.